En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, 22, 15, 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este domingo 29 del tiempo ordinario. Hoy, en este domingo, celebramos la jornada del Domingo Mundial de las Misiones y tenemos la campaña del DOMUND, colaborar con las misiones de la Iglesia en el mundo entero. Que Dios nos dé un corazón generoso para unirnos al Papa Francisco y a la Iglesia misionera en todos los lugares del mundo con nuestra ofrenda. Nuestro espacio Dies Domini ofrece puntos de reflexión en torno al Evangelio dominical. Cuando la hipocresía prepara una trampa a las personas honestas. Así podemos sintetizar el Evangelio de hoy. Unos puntos de reflexión. El contexto del texto que escuchamos. Recordemos que estamos en unos espacios de debate entre Jesús y las autoridades. Comienza con la discusión con los sacerdotes y los ancianos sobre la autoridad de Jesús en el capítulo 21. Después venía la parábola de los dos hijos, en la que Jesús denuncia la hipocresía de algunos grupos. Luego siguen dos parábolas, la de los viñadores asesinos y la de los invitados que no quieren ir al banquete nupcial. Hemos analizado eso los domingos anteriores. Ahora, en nuestro texto, aparecen los fariseos y los herodianos que le preparan una trampa al Señor. Le hacen preguntas sobre el tributo que hay que pagar a los romanos. Era un asunto polémico que dividía a la opinión pública. Querían a toda costa acusar a Jesús y así disminuir su influencia sobre la gente. Primero, los saduceos comienzan haciendo preguntas sobre la resurrección de los muertos, otro tema polémico que causaba división entre saduceos y fariseos. Todo termina con la discusión acerca del mandamiento más grande y del Mesías hijo de David. Como Jesús, los cristianos de Siria y de Palestina, para quienes Mateo escribe su evangelio, eran acusados e interrogados por las autoridades
por grupos o vecinos que sentían disgusto por su testimonio. Estos conflictos con las autoridades les confortaban y se armaba de valor para continuar en el camino emprendido. Veamos algunos puntos del texto. Primero, una pregunta de los fariseos y de los herodianos a Jesús. Recordemos que estos dos grupos eran líderes locales y no eran apoyados por el pueblo. Ellos habían decidido matar a Jesús. Ahora, por orden de los sacerdotes y ancianos, quieren saber de Jesús si está a favor o en contra de pagar el tributo a los romanos. Su pregunta está llena de malicia. Bajo la apariencia de fidelidad a la ley de Dios, buscan motivos para acusarlo. Si Jesús hubiese dicho se debe pagar, lo acusarían entre el pueblo de ser amigo de los romanos. Si hubiera dicho no se debe pagar, lo acusarían a las autoridades romanas de ser un subversivo. Es decir, según ellos, ponen a Jesús en un callejón sin salida. Segundo, la respuesta sabia de Jesús. Ante la pregunta, Jesús pide que le muestren una moneda, porque Jesús se da cuenta de su hipocresía. En su respuesta, no pierde el tiempo en discusiones inútiles, sino que va directamente al corazón del asunto. Pregunta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y responden al unísono: del César. Tercero, la conclusión de Jesús. Pues si esta imagen es del César, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos reconocían la autoridad del César. Daban al César lo que era de él, porque usaban sus monedas para comprar o vender y hasta para pagar el tributo del templo. Por lo tanto, la pregunta era inútil. ¿Por qué preguntar por algo cuya respuesta es evidente? Ellos, que por la pregunta fingían el ser siervos de Dios, se olvidaban de lo más importante, olvidaban dar a Dios lo que es de Dios. A Jesús le interesa esto, que recupere al pueblo que por su culpa se había alejado de Dios, porque con sus enseñanzas cerraban al pueblo la entrada al reino. Ni entraban ni dejaban entrar. Otros decían: den a Dios lo que es de Dios, o sea, la práctica de la justicia, de la honestidad, según las exigencias de la ley del Señor, porque a causa de su hipocresía están negando a Dios lo que les es debido. Los discípulos deben darse cuenta de esto, pues era su hipocresía, la de los fariseos y herodianos, la que estaba cegando sus ojos. Segundo, veamos toda esta situación que ahogaba al pueblo en tiempo de Jesús. ¿Qué tributos pagaban el pueblo a los romanos? Primero, tenemos los impuestos, tributos, tasas y diezmos. En el tiempo de Jesús, el pueblo de Palestina pagaba muchísimos impuestos, tasas, tributos, multas, contribuciones, ofrecían dones, diezmos. Según el cálculo de expertos, la mitad de las entradas de una familia se destinaban a pagar los impuestos. Veamos una lista de lo que tenían que pagar. Tenemos impuestos directos sobre las propiedades y personas físicas. Primero, impuestos sobre la propiedad. Los fiscales del gobierno verificaban la entidad de las propiedades, de la producción y del número de esclavos y fijaban la cantidad que se debía pagar. Periódicamente había nuevas fiscalizaciones y nuevos censos. Segundo, impuestos sobre las personas. Para los grupos pobres sin tierra, incluía tanto a mujeres como varones, entre los 12 y 65 años de edad. Un impuesto sobre la fuerza del trabajo,
el 20% de la ganancia de cada individuo era para los impuestos. Otro segundo grupo, impuestos indirectos sobre varias transacciones. Aquí tenemos los siguientes impuestos. Primero, la corona de oro. Se trataba de un don al emperador, pero se convertía en un impuesto obligatorio. Se pagaba en ciertas ocasiones especiales como las fiestas o visitas del emperador. Segundo, el impuesto sobre la sal. Recordemos que la sal era el monopolio del emperador. El tributo se refería a la sal para uso comercial. Así, la sal usada por los pescadores para salar los peces. De ahí viene la palabra salario. Tercero, el impuesto sobre la compra-venta. Por cada transacción comercial se pagaba el 1%. Los fiscales recogían estos sueldos. Así, en la compra de un esclavo se exigía el 2%. También hay el impuesto para ejercer una profesión. Para hacer cualquier cosa se necesitaba de una licencia. Así, un zapatero en la ciudad de Palmira pagaba 1 denario al mes. 1 denario era lo equivalente al salario de una jornada y hasta las prostitutas debían pagar. Luego tenemos el impuesto sobre el uso de cosas de utilidad pública. El emperador Vespasiano introdujo el impuesto para poder usar, por ejemplo, los baños públicos. Otro grupo de tasas y obligaciones que deben pagar. Veamos algunos. Primero, un peaje, es decir, un impuesto sobre la circulación de las mercancías pedido por los publicanos. Se pagaba el peaje sobre las calles. En los puntos fiscales se colocaban guardias que obligaban a pagar a los que no querían hacerlo. Un segundo es el trabajo forzado. Podían ser obligados a dar cualquier servicio al Estado durante 5 años sin ser remunerados. Por eso, por ejemplo, en el caso de cuando Jesús está camino del Calvario, Simón es obligado a llevar la cruz de Jesús. El trabajo forzado. Tercero, el subsidio especial para el ejército. La población estaba obligada a ofrecer hospitalidad a los soldados. También era necesario pagar una cierta cantidad en alimentos para el sostenimiento de las tropas. Y por último tenemos los impuestos para el templo y para el culto. Dentro de los impuestos para el templo está el shekalim. Era el impuesto para el mantenimiento del templo. Segundo están los diezmos, para la manutención de los sacerdotes. Diezmo significa la 10ª parte. Y también están las primicias, impuestos para mantener el culto. Las primicias se dice de los primeros frutos de los productos del campo. Como vemos, por tanto, eran tantos y tantos impuestos que debían pagar que, como hemos indicado anteriormente, la mitad de los ingresos mensuales eran para pagar impuestos. Tenemos que pedir a Dios que en el hoy, en el aquí de nuestra historia, quienes nos gobiernan, que también nosotros pagamos impuestos, utilicen sabiamente este bien de todos. Que el Señor en su amor providente nos siga acompañando, nos siga bendiciendo y que demos al César lo que es de César, pero también demos a Dios lo que es de Dios y nos encontramos con la bendición de Dios entre todos para en la fiesta de la Eucaristía decir: Señor, venimos a darte lo que es tuyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Pasen bien.